maravilloso. Es muy valiente y lo agradecemos mucho, pero es verdad que creemos que en las firmas no son firmas normales, no son días de firmas de otros autores, los tuyos son diferentes, porque tienes encuentros. No, claro, las mías tienen que ver un poco con el tipo de literatura que yo. Para empezar, yo sigo una literatura con la que estoy implicado personalmente, es decir, he podido hacer otras cosas por oficio, por costumbre, en fin, porque he aprendido a manejar un género, etc., ¿no? Pero yo he escrito mucho sobre nuestra historia sangrienta, trágica, en la que ha estado implicada mucha gente, que ha dejado huellas, muchas personas, a veces en forma de herida, o a veces en forma de remordimiento de conciencia. Entonces no es raro que durante las sesiones de firmas yo me encuentre con algunas personas que necesiten contarme algo, que me transmitan un agradecimiento o una discrepancia. Es decir, que para mí normalmente el acto de firmar libros no es mecánico, no es solamente la consecuencia de haber tenido éxito, sino que hay un factor humano que me hace especial esta actividad y que muchas veces me deja tocado. Entonces es algo de la feria pues, melancólico o impresionado, porque alguien me ha contado algo, porque he conocido a alguien que perdió tal vez un familiar en un atentado. Entonces, efectivamente, esto creo que no es normal, para mí sí lo es, probablemente para otro tipo de escritor o escritora no. Hay que ser generoso para eso, porque realmente llevas además muchos años con esto, ¿no? Y llevas, es algo que, porque hace cuánto escribiste, por ejemplo, Patria. Patria para cumplir 10 años. Pues son 10 años. Sí. Ya con anterioridad pues había abordado estos asuntos que yo no los considero temas. Yo no he llegado a esto que escribo como quien ha hecho un descubrimiento en un archivo, o como quien acude a un asunto porque siente interés o curiosidad, sino que yo he vivido dentro de todo este asunto del terrorismo, lo he vivido desde niño, lo he visto de cerca, y entonces... la manera de que tienes de contar las historias, evidentemente no... Tengo el proyecto, tal vez debería decir la ambición, de dejar un dibujo humano del tiempo en el que yo viví, de los lugares por los que anduve, y entonces es inevitable que me refiera a todo lo que ha ocurrido. Porque forma parte, echan un cable para entender esto, forma parte como de una compilación de novelas exclusivamente vascas. No acabo de entender bien cómo se conforma esto. ¿Cuáles son las novelas que conforman Gentes Vascas? ¿Cómo es el concepto? Las Gentes Vascas es un proyecto de serie de libros de cuentos y novelas breves, a modo de pieza de mosaico, con el cual, espero que la salud no me lo impida, espero dejar un dibujo literario de la tierra en la que yo nací y de sus gentes. Yo escribo libros protagonizados por gente normal y corriente. Comentarios en que verdaderamente manejaban a los dueños del cotarro y a los militantes. Sí. Pero claro, es esperable que su actuación sea ridícula, puesto que no tiene experiencia, no tienen dinero, no tienen armas, no tienen apoyo de ningún tipo. Pero lo que sí tienen es el afán, la actitud del argumentario que llevó a otros, naturalmente, a cometer asesinato. Pero Tengo una frase. Ella está esperando todo hasta llegar aquí. Todo el episodio hasta Soy la panadera. Esa es la razón por la que... firmará autógrafos en la caseta de la Panadera 38, de Patria. estoy hablando. Tenemos el productor, ¿cierto? No ha sido por esto. Bueno, alguna pregunta que no sé. Sí.
empecé a documentarme sobre los orígenes de la Vamos a feria. necesitar un poco de silencio, por favor, porque si no, no escuchamos. Perdonad, parezco la profe pesada. Lo es, lo es. No escuchamos. Perdona, Javier. Estaba haciendo memoria, porque esto empezó en 1933 en el Paseo de Recoletos, después lo interrumpió la Guerra Civil. De Recoletos terminó llegando finalmente al Parque del Retiro y aquí se ha convertido en la casa perfecta, ideal para esta celebración. Así que feliz de estar aquí. Es una maravilla, la verdad. Pensaba, ¿tú también estabas temblando por si yo cerraba también o no? ¿O estabas seguro? Porque además tú, como manejas, tú estás un poco en contacto con el más allá, igual que ya no, No, yo me dejo llevar por el instinto muchas veces. Y mi instinto decía que esto iba a ir y iba a funcionar normalmente. Además me toca firmar, así que no podía ir en contra de esto, ¿no? Hay una cosa, cuando tú sabes que has venido, bueno, vamos a hablar del libro, pero es lo de menos, casi lo de menos. Ellos ya lo saben, tú creo que también porque estabas por ahí viendo. Pero yo también todavía, perdón, en este caso concreto, tengo bastante curiosidad por este libro. O sea, a mí un poco, si no te importa, puedo... Yo también, porque yo tengo que decir que me he leído, no sé, todos no, pero casi todos. Porque soy, sí, o sea, me gusta mucho lo que haces. Pero quiero empezar por otro tema que lo digo. Que empezó con 12 años en la radio. Pero tú llevabas el programa de radio, porque yo necesito que me cuentes. Que te explique esto, ¿no? Luego, ¿de qué color era el cojín que te ponían para subirte hasta el micrófono también? ¿Cómo llegabas? Bueno, hay que rebobinar y irse a los felices años 80 de este país y a una ciudad pequeñísima de provincias, o más pequeña, la capital más pequeña de este país, que es Teruel. Entonces había 25.000 habitantes en la ciudad y 4 emisoras de radio. Los sábados por la mañana, las 4 emisoras dedicadas. 4 emisoras es muchísimo para Teruel en aquella época. Es una capital, es una capital. Sí, pero 4 emisoras. Sí, mucho. ¿Había más en Madrid? Eso es. Y había un espacio dedicado a niños en las 4 emisoras todos los sábados por la mañana. Que esto es algo que se ha perdido en las radios. Claro, los programas básicamente eran invitar a los alumnos de colegios a que dedicaran a sus compañeros de clase, pues no sé, el último hit de Enrique Llana, digamos, el caso de Sasete, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo fui a una de esas sesiones, pero claro, yo ya era un niño lector y había leído un libro muy famoso en los 80 que era El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Así que, bueno, estaba, te puedes imaginar, obsesionado con las desapariciones de barcos y aviones en la zona de Florida, los casos, en fin, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Ya entonces sabías que te iba la marcha por ahí o total. Total. Yo ahí ya lo sabía. Pero claro, me coloqué delante del micrófono y, no sé, dedicar la gallina poco guagua se me quedaba corto. Así que hice como un aviso diciendo, a ver, más importante que la gallina poco guagua es el Triángulo de las Bermudas y lo que estaba ocurriendo. Por supuesto. Así que me dediqué a contarles la historia. Se quedaron tan perplejos que me invitaron la semana siguiente a contar otra cosa. Claro, este es un momento delicado porque yo estaba en el Triángulo, así que tuve que prepararme el monstruo del lago Ness para la siguiente semana. Recuérdame cómo se llamaba el periódico, una revista, un periódico. Yo era muy pequeña, lo leía seguro, de estas cosas, que luego desapareció. Bueno, había varios, pero en los años 70 era la revista Karma 7. Karma 7 no, pero... No, más allá. Pero de más allá. Los 80, ¿no? Los 70 no había nada. Claro, en el año 89 se empezó a publicar en España la revista Más allá. Bueno, Más allá. Sí, que la dirigía el doctor Jiménez del Oso, que no sé por qué. Pero usted tenía en la tele un programa que lo tenía en prime time, que esto era lo que coincidía. Lo que no se acuerda quizá mucha gente, bueno, los lectores de la revista sí, es que el número 1 de aquella revista, que salió en marzo del 89, fue un bombazo. Con un solo anuncio en la televisión y 5 pases, vendió 175.000 ejemplares, que es una barbaridad. Pero es que el número 2 vendió casi el doble porque traía de regalo una cinta de casete, tecnología de otra época, una cinta de casete con una... Espera, con una sesión de Liunis. Yo me acuerdo... ¡Qué maravilla! Yo me acuerdo que sí. En la que Enrique Tierno Galván... En la que Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, el patrón de la movida madrileña, que acababa de fallecer poco antes,
se comunicaba desde el más allá. Él era ateo, diciendo que qué bien se estaba en el más allá, ¿no? y que había cambiado su sistema de creencias. Era maravilloso, y aquello fue un bombazo. Claro, y aquello hacía que, perdóname que te interrumpa, que luego todos en casa pusiéramos a grabar para ver si también pillábamos alguna cacofonía o una. No Psicofonía. A ver, es una forma literaria. Vamos a ver, una cosa es que no sepamos de Dios, otra cosa es de la cacofonía. A mí me da el ¿veis? Así son ya un plan. Hoy nos despiden, no tenemos cuarta temporada. Psicofonía, entonces, pero esto lo hemos hecho todos, llegar a casa y poner a grabar para siempre se oían cosas. Entonces, bueno, no. A ver, yo soy hijo de ese tiempo, es decir, obviamente, fíjate, en los años 80 en la televisión también se acordarán muchos de ustedes porque yo era un niño. En el año del Mundial de Fútbol de Naranjito, lo que se emitía en televisión era Cosmos de Carl Sagan, la famosa serie en la que este astrónomo de la Universidad de Cornell, con un tono entre científico y poético maravilloso, nos hablaba de la vida en otros mundos, del envío de las sondas Pioneer para explorar los confines de la galaxia, o las Voyager. Claro, a mí todo aquello, siendo un niño de Teruel, donde las estrellas se ven de una manera increíble, pues a mí aquello me convirtió en un romántico empedernido de estas cosas. Y he dedicado mi vida a intentar escribir para resolver o adentrarme en todos esos misterios y hacer que otras personas también lo hagan. Yo creo que es bueno, es necesario que no estemos siempre mirando al suelo, sino que también miremos al cielo, que tengamos esa perspectiva de lo infinitamente pequeños que somos, de lo tremendamente ignorantes que somos y a la vez de este cerebro maravilloso que tenemos cada uno de nosotros, que tiene curiosidad y capacidad de aprender todas estas cosas que nos rodean. Y bueno, esos son mis libros, si es que no hay más. Pero vamos a hablar de este, que además se entra en el mundo del arte, que sí. Bárbara y yo tenemos bastante debilidad por el mundo del arte, por razones distintas. Entonces, por favor, cuéntanos un poco la historia de dónde viene, porque hemos leído un poquito y la historia es curiosa. Sí, ¿no? sí, bueno, a ver, yo creo que una de las potencias que tenemos los escritores narrativas es partir de aquellas cosas que a nosotros nos han impactado, que han supuesto algo emocionalmente y que nos permiten escribir desde ese lugar del corazón donde en fin, necesitas aclarar o despejar cosas que tienes dentro, ¿no? A mí me pasó algo en 1990. Yo acababa de llegar a Madrid para estudiar periodismo de provincias. Imagínate un chico de Teruel en una ciudad como Madrid. Y no un chico cualquiera. Sí, bueno, pero... Uno que hacía programas de a los 12 años hablando de triangular. No, claro, en Teruel. Claro, sí, pero en Teruel. O sea, yo llegaba aquí, si llamaba a Radio Nacional para contar el Triángulo de las Bermudas, veían a un chaval de 17, 18 años y no le hacían ni caso, lógicamente. Bueno, pues ese chico, que era yo, pasaba mucho tiempo en el Museo del Prado, porque era gratis, en aquella época, con el DNI entrabas, y porque además tenía una buena calefacción y mi residencia era un poco fría. Así que los fines de semana pasaba mucho tiempo allí, y un día, delante de un cuadro de Rafael, La Perla, una tabla del Renacimiento, se me acercó por detrás un señor sin decirme nada. A ver, el museo en los 90 no es el de hoy, es decir, no estaba tan lleno de gente, realmente estábamos casi solos, los 4 que íbamos. Y estando delante de aquella tabla se me acerca un señor mayor, no me dice ni buenos días ni nada, y empieza a explicarme el cuadro y a decirme que ese cuadro se puede leer, que no solo se puede ver, sino que hay unos códigos de lectura que permiten sacar un mensaje que está ahí oculto por Rafael Sanz. Bueno, yo me quedo muy callado, muy impactado, atónito. Se va sin despedirse tampoco, y yo no tomo la elemental precaución de pedirle unas señas o quedar con él otro día o lo que sea. Vuelvo muchas veces al Museo del Prado intentando encontrar a aquel señor. Nunca nos volvimos a encontrar. Pero, y aquí viene lo que antes os comentaba, se queda en mí dentro una cicatriz, de decir, este hombre, este maestro, este sabio, ¿por qué no me lo encuentro de nuevo? Como no lo encontré y me convertí en escritor con los años, lo convertí en personaje. Y ese es el Maestro del Prado, que es el libro que yo publico hace 12 años, contando la historia de este señor, que desaparece, como en el Triángulo de las Bermudas, los barcos y los aviones, desaparece un día sin dejar rastro,
Bueno, perdón, sin dejar esto. Deja un acertijo al final del Maestro del Prado, de aquel primer libro, que no resuelvo, el libro queda abierto. Y ahora, 12 años más tarde, he decidido resolver ese acertijo, contar muchas otras cosas, y eso es el Plan Maestro, que es un viaje, fíjate, por una pregunta. La pregunta es, ¿para qué el ser humano inventó el arte? El arte que sepamos por las últimas dataciones tiene unos 70.000 años, entre 60 y 70.000 años. Son las dataciones que se han hecho en Cantabria, en el sur de Francia, también en Indonesia, en Sulawesi. Pero claro, es un arte que se hacía en el interior de cuevas, muy al fondo de las cuevas, en lugares donde nunca entraba la luz, en paredes muchas veces muy agrestes, difíciles de pintar. No era un arte figurativo en el sentido estricto, es decir, no había paisaje, no había horizonte, no había arbolitos, había animales que parecían estar gravitando, sueltos en las paredes, y que ahora se ha intuido, porque aquí no hay documentación, se ha intuido que ese arte cumplía con un propósito mágico. ¿Sabes lo que hacían en la prehistoria cuando entraban en una cueva? No entraban con antorchas, porque hubieran dejado humo en las paredes. Entraban con lámparas de grasa, o con un tuétano, con un hueso, y con el tuétano prendido. Son lámparas que emiten muy poca luz, pero no emiten humo. Y con esa lucecita se metían jugándose la vida en cuevas donde había simas, había de todo, y cuando llegaban a la cavidad que ellos elegían, probablemente por la acústica, porque había un eco especial, y donde encontraban un bulto, ellos creían que era la panza de un bisonte, la silueteaban, le ponían unas patitas, una cabeza, y ya tenían un bisonte. Si veían un puntito machacado natural en la pared, creían que era el ojo de un caballo, dibujaban el caballo alrededor. Pero lo que dicen ahora los antropólogos es que no es que hicieran economía artística aprovechando el bulto y el puntito para hacer sus obras, no, es que ellos, como eran animistas, creían que al otro lado de esa pared que veían como una membrana había un bisonte o un caballo, y lo que hacían con la pintura era hacerlo visible al resto de la tribu. Es decir, el arte es un acto mágico. No es un acto estético. Claro, yo pensaba que pretendían como poner cuca a la cueva, ¿sabes? Como para que sea más, que lo digo completamente en serio, como más hogareño, o si estás haciendo dibujos de animales o lo que sea, pues al final son las cosas con las que convives día a día, ¿no? Pero no por un motivo mágico en la vida, porque están diciendo que estos dibujos los hacían en espacios donde no habitaban, se iban expresamente a hacer el dibujo y se iban. Es que no se habitaban dentro, claro. Pero hay un punto más. Esto, digamos, es la base teórica del Plan Maestro de la novela, pero el punto más es que ecos de esa función mágica del arte se encuentran en pinturas históricas del Bosco, de Goya, de Tiziano, de Velázquez, de Luca Giordano, que lo menciona en la novela, en fin, de muchos de estos artistas. Así que, de alguna manera, la novela está escrita en clave novela. La novela es un viaje por esa función del arte, y terminas descubriendo que se puede variar la mirada respecto al arte, y que el arte te puede decir cosas que ni te imaginabas. Yo creo que esa es la potencia de este libro. Madre mía, nos hemos quedado. Yo ahora mismo no quiero hacer preguntas, o sea, quiero saber lo que estoy hablando. Quiero el aspecto que tenía el señor. El aspecto que tenía el señor. El señor que se encontró. El señor del Prado. Igual yo estaba en los horizontes, el que decía que pintaba, que pinta tenía que pintaba. Bueno, lo vas a ver. Pues mira, tenía ropa, tenía unos. No. A ver, no puedo hacer spoiler, como dicen ahora, porque eso se descubre en el libro. ¿En serio? Sí. Y es más impactante de lo que te puedes imaginar. Y hasta ahí todo. Vale, esto no está, tenemos un momentito, nos están sacando carteles de sí, manías o tabú. Porque a mí me están entrando ganas Del manías. Había manías. Sí, también. ¿Cuál ha sido ese libro que más te ha desafiado a escribir y por qué? Bueno, hay muchos libros que son. Todos los libros son un desafío para mí, porque a mí me cuesta, no es algo, en fin, automático, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que el que más me ha costado escribir hasta la fecha es este, el del Plan Maestro. Y sin embargo, creo que es mi obra más redonda, pero tenía que engarzar un universo anterior que partía del Plan Maestro, del Maestro del Prado, y quería además que se cerrase de manera como un tachado, ¿no? Y bueno, eso está. O sea que no hay trilogía, esto cierra ya. Yo cierro, pero oye, esto es terrible. No hago más que recibir a lectores en estos días que me dicen, ya nos hemos leído los 2 libros y creo que podrías extender la historia por aquí. Yo estoy ahí, pero cabe. Bueno, no lo sé, no puedo decir que no soy de sagas porque me parece que es condenarme y condenar a los lectores a seguir un orden de unos libros. Pero yo, claro, o sea, yo pienso en Santiago Posteguillo, que lo quiero un montón, que tiene que hacer 6 libros sobre Julio César y me da algo, o sea, me da algo. Yo en eso no puedo. ¿A ti te gusta como cambiar de aire, no? Porque mi curiosidad va muy rápido, es que mi cabeza va rápida. Entonces, tener que centrarse monolíticamente en algo creo que es desaprovechar los estímulos que me da el universo para explorar. Qué bonito, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Un placer. Bueno, qué bien se está aquí, ¿no? Porque ahora ves haciendo calor. Ya sé por qué estáis todos aquí dentro, espero que seamos los libros también. Por ti. Bueno, yo tengo especial curiosidad por este libro, te tengo que decir. La historia, porque la historia es... ¿Habéis oído algo de este libro de la Tofana? Sí. ¿Sí? A mí me parece que sí. Bueno, no sé, ¿quieres contar alguna pregunta inicial o vamos directamente a que nos cuente un poco? Que nos cuente. Cuéntanos un poquito, por si alguien que no se ha enterado bien, de qué trata, porque cómo llegaste hasta esta historia y por qué decidiste. Esta mujer. Bueno, a ver, los escritores ya sabéis que yo siempre digo que somos como detectores de incendios, ¿no? O buscadores de oro. Estamos buscando siempre esa pepita de oro en un río. Bueno, la pepita de oro cuando la encuentras es maravillosa y esta es una de esas pepitas. ¿Por qué? Porque es una historia única, porque Julia Tofana, a pesar de la que yo, y ahora voy a entrar en profundidad, fue borrada por la historia. Estamos hablando de una señora que en el siglo XVII fue acusada por la Inquisición de haber elaborado una serie de remedios, llamaban entonces, bueno, fórmulas de fertilidad, fórmulas para, ya era científica, boticaria, de convento, en Roma, fórmulas para tranquilizar también a los maridos más violentos, y luego llegó a su fórmula magistral, que llamaron, pero es que se llama, en química se llama fórmula magistral. Sí, pero el tono era otro. Fórmula magistral heredada de su madre, pero que ella perfecta. Sí. Esto viene de familia. Bueno, pero sí, esto viene de familia. Que llamaron posteriormente, cuando se supo que lo hacía ella, aquatofana, y que con solo 3 gotitas, era inodoro, pero con solo 3 gotitas que se acumulaban casi durante un mes en el organismo, la persona en cuestión moría como de muerte natural sin dejar rastro en una autopsia. Quien moría por el aquatofana, bueno, ella lo destinó a hombres acusados de maltrato. Entonces, la Inquisición empieza a buscar quién ha sido quien ha empezado a dispensar estos venenos y cómo, porque fue toda una red. Empiezan investigando 2 o 3 intentos de asesinato y terminan averiguando que han caído en 15 años 602 hombres. O sea, estamos hablando de una psicópata, probablemente la primera serie de la historia. Bueno, psicópata, no sé, a mí me falta información, pero ella en realidad... Esto está a favor, llevo la mano, hay que decir. O sea, vamos a hablar, en general no recomiendo envenenar a los maridos. Asesino No está bien, no, estamos hablando de, yo por lo que he leído, por favor, corrígeme porque tú ahora has profundizado muchísimo. Ha pasado la policía, pero estábamos hablando de este tema y Tengo entendido se ha quedado mirando. Se ha cogido la voz y le tenemos la fórmula de la aquatofana. Ha sido casualidad, pero Esti, por favor. Bueno, a ver, que tengo
proporcionar a mujeres que estamos hablando de una época en la que muchas mujeres habían sido obligadas a casarse con hombres que eran desastres, que las trataban de pena, las maltrataban, las violaban, tal. Estas mujeres obviamente no se podían divorciar porque la ley del divorcio, por lo que sea, en el siglo XVII, pues no, estaban obligadas a vivir. Estas mujeres tenían socorro y pues la estaban obligadas a darle. Psicópata yo no sé. A ver, psicópata porque normalmente si no, sí, eres incapaz de asesinar a 602 personas si no te has dejado ahí un recado en la cabeza, algo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, claro, lo que quiero decir es que efectivamente... Me ha gustado la idea. Yo a este la veo muy motivada. Yo a ver si bajo un poco la espuma. De aquí salimos explotados. O sea, estos señores eran un señor que daba unas Esto no se graba. Esto se graba, es más, ni siquiera grabado. Pues ese es el problema. Pero podemos cortar una cosita, ¿no? Hay montaje, bueno. Gracias, Mar. Bueno, y el caso es que efectivamente aquí, y lo importante es el contexto. Estamos hablando del siglo XVII, en ese momento, o sea, no estamos excusando ni blanqueando un asesinato. Lo que estoy defendiendo es las causas. Las causas son que las mujeres en la Roma de la época eran casadas con 13 años con hombres de 40, que eran ancianos, la mayoría de las veces se quedaban viudas, no por el agua tofana, eso aumentó en las estadísticas de las viudas, pero se quedaban viudas por lógica, porque es que eran más jóvenes. Luego, es verdad que existía la ley del feminicidio. Cuando digo que existía la ley, es que lo excusaba la ley, por ley. Es decir, que si, por ejemplo, pesaba más que una mujer fuera acusada de ser adúltera, que la mataran. Y el hombre no iba a juicio. Había mucho maltrato del hogar. Cuando tú consultas las estadísticas, pues yo me encuentro en los cementerios que la mayoría morían más jóvenes de lo que deberían, porque eran más jóvenes ellas, en parto, porque la mayoría parían sin parar, o en accidentes domésticos. ¿Qué pasa? Que los accidentes domésticos ya lo tenemos que poner entre todas las comillas del mundo porque no puede ser la segunda causa de muerte natural en mujeres de la época, pues tan torpes no serían, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto y con todas y reproduciéndose las leyes del papado, que ya estamos en la Roma de los papas para que nos ubiquemos, pues se hacen unas leyes muy restrictivas contra la mujer que ya había alcanzado ciertos derechos. O sea, la madre de Tofana había sido boticaria, había podido tener su negocio, ella podía heredar, había mujeres que se habían licenciado en medicina en la escuela de Siena y de Venecia, y sin embargo, de repente en 30 o 40 años, como llega la guerra, llega la hambruna, llegan las plagas y dictan su propia ley, hay que regular. Y entonces dictan unas leyes tan restrictivas para ya las hijas de la siguiente generación, o sea, Lidia Tofana, que, claro, estas mujeres ya no podían heredar, pasaban a ser una propiedad, no podían tener conocimiento del ser humano, del cuerpo humano, ni estudiar. Y incluso se llegan a plantear, hay un escrito que sale en el Vaticano en esa época donde se replantea si tenemos alma. Eso en 30 años, o sea, hay un retroceso. Entonces, claro, yo no sé si es una reacción proporcional, pero sí alérgica de un grupo de la población que bajo cuerda aparece un personaje en un caldo de cultivo perfecto para esa situación. Y entonces esta mujer, que no se sabe quién es, o sea, creen que la llaman la Virgen Negra, creen que es una especie de salvadora que ayuda a las mujeres romanas, que está dando remedios bajo cuerda, primero en el Trastevere, luego llega hasta la corte, y, chicas, esto vais a alucinar, van a alucinar todos, se está dispensando bajo cuerda a través de un cardenal, que es el padre Colonna, que lo llaman el confesor de las mujeres, y se da el agua bendita, de frasquitos de agua bendita de San Nicolás, el agua tofana a las nobles, y entonces empiezan a caer como moscas. Claro, entonces, o sea, es que es una red, o sea, estamos hablando de una red de crimen organizado. Porque detrás de Tofana hubo 600 que se atrevieron a hacer esto, en un momento en el que el castigo era la tortura, la muerte y la muerte en unas circunstancias muy terribles. ¿Cómo os quedáis? A mí me da miedo comentar sobre eso. A mí me da miedo decir lo que pienso porque está la familia penal. O sea, así es claro, porque no, la palabra crimen y psicopatía me suena un poco defensa propia, pero bueno, que no lo sé porque yo no estaba ahí afortunadamente. Es verdad que a día de hoy es inconcebible, pero hace 300 años, pues tú metes a los medios de salud. Yo quería hablar un poco de Vanessa, porque esto es que no hemos entendido, pero suena muy bien. Es que en 2007 te dieron la beca del British Council para la Residencia Internacional de Dramaturgos del Royal Court Theatre de Londres. Qué bien queda. Pero qué bien queda, es maravilloso. Sí, fue mi bautizo como dramaturga. Yo hasta entonces, bueno, como casi todos los dramaturgos de mi época, de mi generación, no habíamos podido estrenar dentro de España porque no se confiaban los dramaturgos españoles. Ahora estamos en una época mucho mejor. O sea,
hubo un momento, me acuerdo, que leí un artículo del País que dije, me tengo que ir fuera, porque decía que España era el país donde menos dramaturgos, ya no jóvenes, sino vivos, se estrenaban. Y dije, bueno, yo hasta que tengo que morirme para que me estrene, no es plan, ¿no? Entonces, muchos, para no decirlo muchísimos, nos fuimos fuera. Y entonces una de las becas, que en ese momento era pues, un sueño, era la del Royal Theatre. Entonces tú llegabas, bueno, éramos como 11 de todo el mundo, pues desde un sirio hasta un suizo, hasta una israelí, o sea, de todo, que nos metían ahí como una especie de gran hermano en el Royal Court. Iban pasando por ahí todos los grandes dramaturgos de la época a ayudarte en tu proyecto, que luego estrenabas con los mejores actores de la escena británica, pues desde Harold Pinter, Tom Stoppard, premios Nobel. O sea, tú estabas ahí diciendo, seguro que me he muerto. Yo estoy en el Olimpo de los dramaturgos. ¿Todo esto en inglés? Sí, es algo que me... A mí eso que me sorprende. Este era el handicap. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estábamos 2 meses. Primero eran como cursos, pero claro, éramos 11, con lo cual estábamos 11 con Harold Pinter, así alucinados, le dije hablar. Y luego tenías pues un montón de talleres con diferentes actores, pero que eran como los de National Theatre, entonces todos volcados en que tú llevaras tu obra a buen término, y luego se estrenaban las 11 obras, con lo cual todos esos dramaturgos estamos en contacto. Pues Ranganesh, que era el premio nacional de India, por ejemplo, en Singapur también tengo otra amiga dramaturga, o sea que estamos todos, nos hemos quedado cuidados de por vida, porque fue una experiencia muy intensa. Cuando encuentras una de esas piedrecitas de oro que dices, ¿cómo sabes, cómo decides si vas a cumplir una obra de teatro o una novela? Bueno, es que no lo sé, de hecho algunas son 2 cosas, como La Tofana, que empezó siendo una obra de teatro y al final tenía tanta documentación. Y luego con La Tofana me pasó también que más allá de la obra de teatro, que era el juicio, porque aquí los que os embarquéis en la novela la vais a ver nacer y vais a ver lo que le pasó a su madre y vais a ver por qué nace la psicópata, porque claro, en el caso de Tofana había solamente datos, pero muy pocos objetivos, ¿no? Pues fechas, nombres, pero lo que no ha sobrevivido ni una crónica de la época. Entonces, rastreas, yo lo primero que vi fue un personaje que me parecía shakespeariano porque hay venganzas, hay traiciones, hay asesinatos, hay todo, ¿no? Pues como puede ser. Pero claro, te tienes que ir sobre el terreno. En mi caso era complicado porque los archivos de la Inquisición no están digitalizados la mayoría. Los que están digitalizados son los que menos te interesan porque esto, el Papa que cursó el juicio cerró las actas en el castillo de Sant'Angelo en archivos muy inexpugnables bajo 7 llaves, no había manera, y había que conseguir un permiso civil de la universidad, un permiso eclesiástico, me ves a mí persiguiendo un obispo del Vaticano que me habían dicho que le podía hacer gracia a la historia y yo con mis pintas, ¿sabes? O sea, como que tenía que investigar los archivos de la Inquisición, entonces me chocaba siempre con la misma pared. Y a veces la casualidad o la cabezonería, no lo sé, en mi caso la cabezonería, porque escribí la obra de teatro, yo me quedé muy obsesionada con el personaje y un día, de vez en cuando, viseaba en los archivos, les mandaba mensajes, digo, ¿tenéis alguna acta de defunción, de nacimiento? Es que desapareció todo estas señoras. ¿Desapareció por qué? No se sabe. Lo de desaparece, claro. Luego me enteré que habían sido acusadas y condenadas a la damnatio memoria. Era una ley que venía del Imperio Romano que se llama el daño a la memoria. Entonces lo que quiere decir es que se borran todos los archivos de que has existido. Es decir, tu cuerpo no va a tener lápida, no va a haber actas de nacimiento ni de matrimonio, si las hubieras de nada de la vida, se borran de la historia. Entonces como para buscarlas, ¿sabes? Entonces, bueno, decidí que cuando encontraba las actas, me montaba y las encontré, pero las encontré en un archivo donde básicamente hay mapas de la época. Yo estaba buscando mapas y me dicen, no, mapas no, y archivos de función tampoco, pero lo que sí tenemos son unas actas de un juicio que se puso. Y yo decía, como era en italiano, y el italiano no es muy allá, dije, o sea, no estoy entendiendo nada, y volví a escribirles en inglés porque no me lo creía. Y me dicen, no, si alguien hizo una transcripción de las actas porque estaban muy deterioradas y las dejaron en un archivo de cartografía. O sea, tan a la vista que nadie se les ocurriría. Esto es que solamente un profesor de la Universidad de Michigan que ha preguntado por ellas en todos estos años y alucinado. Entonces ya encontré la investigación
que señores y señoras, esto es un CSI y no, o sea, lo de la Inquisición fue, o sea, ¿Cuánto tiempo estuviste recabando información? ¿Cómo fue esto? pues los 5 años desde la obra de teatro y 5 años después. Pero claro, mientras tanto escribí otra novela, otra obra de teatro, porque claro, es que hay veces que, pues por mucho que investigues, te estás dando contra un muro. Entonces dices aquí ya de repente muestras un hilo del que tirar y ese hilo te lleva, ¿no? ¡Qué locura! Sí, me fascina cuando os ponéis a documentar, porque yo a veces pienso que yo no encuentro nada. En Google sí, en Google. De verdad. O sea, quiero buscar una medicina, luego ha servido encontrar porque esta era un año de retiro. O sea, Tarde, imagínate. Es que hay mucha información falsa. algunos que ahora no, porque no quiero aburrir, pero realmente me gustaría mucho que me explicaras, no, mira, tienes que ir a, o tienes que hacer a, porque esto, y lo de la Inquisición, ¿dónde está? ¿En la Biblioteca Nacional? ¿Dónde está esto? Claro, en sus archivos, pero ¿En la algunos Biblioteca Nacional o está en Roma. Claro, Roma, claro. La Inquisición había en Roma, Hombre, que se había en Roma. Mira Giordano Bruno, el pobre, antes de que corrió. Madre de Dios, madre de Dios. Bueno, Bueno, vamos tienes que venir otra vez también, Mar, ¿verdad? En la temporada que viene va a venir también. Queda todo en el tintero, la verdad. Oye, es que son cortos, claro. Es que Bueno, ¿tenemos tiempo para el juego? No tenemos tiempo para el juego. ¿Tenemos tiempo para el juego? No tenemos tiempo para el juego. Qué pena. Teníamos un juego previsto, Vaya maravilloso. por Dios. De los camellos. Pero tenemos la sección de Marian. Tenemos la sección de María. Maravillosa María, es verdad. Nuestra reportera, tenemos una reportera que los que escucháis el podcast la conocéis, se llama Marian y tiene el encargo de buscar la esencia de este gran evento visitando a uno de sus mayores protagonistas, que son los libreros. Y entonces ahora parecemos unas locas, pero el podcast es Pero está ahí, pero se supone que está por ahí. luego entrará en el podcast. Entonces lo que tienes que hacer es escuchar el podcast, ¿vale? Esto no está en el podcast. No, claro, sí, pero hago. Sí, qué pena el juego de los. Ya, mira, es lo más divertido. Yo llevaba. ¿Qué habrá pasado? Que te ha venido una lista rápida. Qué pequeño es el podcast. Es que. Miedito esto. Ahora cuando pasa en el colegio, lo que se te lo en el bolsillo. Esto no lo ha visto nadie, ¿eh? Lo vendo, Vale, vamos a los camellos, venga, va. Venga, Vamos, camellos, venga, vamos. vamos. Pero que no hay camellos, ¿No trajiste un camellito? Sí, pero que hemos anulado camellos, hemos cambiado por concursos. Vale. Cambiamos camello, que es literal, no camello de suplementación. Ya lo he dicho, por supuesto. Entonces, tenemos una pregunta para el público y quien la sepa, el planeta tiene un lote de libros. ¿Qué tiene? para- Mira, Ahí está preparado. Aquí se ha puesto súper nervioso y la gente te van cayendo cosas. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Vamos a escoger? No, la más difícil. ha dicho Marta la primera. La primera es. Que somos unas mandadas ya, como he dicho. Bueno, qué fácil. Queremos regalar. Venga, vamos, dale. ¿Qué autor español ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2025? Ya, hay que levantar la mano y ahora a ver quién elige. Tú puedes también, pero bueno, ya. Venga, vamos. Eduardo Mendoza.